Mi marido me abandonó en el velorio de mi madre, sin dinero y con el alma rota. Creías que la casa de tu madre sería para ti, ella la puso a mi nombre, se burló. Y cuando ya estaba a punto de caminar 10 kilómetros a pie, un coche negro y costoso se detuvo a mi lado. Y 5 minutos después, mi vida cambió para siempre. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Estela, una mujer de 39 años, permanecía inmóvil frente al ataúd que descendía lentamente hacia la tierra húmeda. La tela negra de su vestido se pegaba a sus piernas por el viento helado, como si el propio clima quisiera retenerla en ese momento de dolor. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero aún así se obligaba a mantenerse de pie, a acompañar a su madre hasta el último segundo. No parpadeaba por miedo a quebrarse del todo. Le ardía la garganta, el pecho y las manos. A su alrededor solo había silencio, un silencio tan denso que parecía un muro invisible separándola del resto del mundo. Nadie la tomaba del brazo, nadie le ofrecía una palabra. La soledad se le pegaba a la piel igual que la humedad del cementerio. A su derecha estaba Rodrigo, su esposo. Él no lloraba. No tenía ni rastro de tristeza en el rostro. Su postura era rígida, pero no por respeto, sino por aburrimiento. Como si estuviera esperando que todo terminara para continuar su día. Esas pequeñas actitudes, que antes le parecían simples rasgos de personalidad, ahora la herían como cuchilladas. Y aún así, Estela lo necesitaba cerca. Creía que, al menos ese día, él sería un apoyo. Creía que, al menos por ese momento, él sería humano. Cuando la última palada de tierra cayó contra la madera, un sonido seco y final, Estela sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Bajó la mirada, tragó saliva y murmuró para sí misma que debía resistir. Debía respirar. Debía continuar. Pero el aire no llegaba. Las manos le temblaban. El frío atravesaba el abrigo y se colaba hasta sus huesos. En ese instante, Rodrigo soltó un suspiro largo, de impaciencia, como quien termina una reunión que jamás quiso atender. Se inclinó hacia ella y, con una voz tan baja que solo Estela escuchó, habló con una frialdad escalofriante. Te veo muy afectada. Pero ya es hora de que te enteres de algo. Ella lo miró, esperando una frase de consuelo, o al menos algo que no doliera tanto como lo que estaba sintiendo. Rodrigo continuó con una sonrisa torcida, casi divertida. ¿Creías que la casa de tu madre sería para ti? Qué ingenua eres, Estela. Tu mamá la puso a mi nombre. Completita. Todo me pertenece. Tú no tienes nada. Estela sintió como la sangre se le iba del rostro. No podía articular palabra. La frase se repetía en su mente como un eco maldito. Rodrigo disfrutó su reacción porque se permitió incluso reír. Una risa suave, venenosa, totalmente fuera de lugar en un velorio. Una risa que heló el aire aún más. Él le dio una palmadita en el brazo, como si estuvieran hablando de una travesura sin importancia. Pensabas que todo sería para ti. ¡Qué curioso! Estela dio un paso atrás, incapaz de creerlo. ¿Qué estás diciendo, Rodrigo? Mi mamá nunca. Él no la dejó terminar. Firmó una donación hace un mes. Todo está a mi nombre. Puedes llorar lo que quieras, pero la ley está de mi lado. Y no te ilusiones con impugnar nada. Tu mamá me quería a mí, no a ti. Ella sabía que tú no podrías manejar una propiedad. Por eso me eligió. Él cerró el discurso con un gesto altivo, como si acabara de anunciar un logro profesional. Estela sintió un mareo. Quiso buscar en su memoria algún indicio de que su madre hubiera hecho algo así, pero no había nada. Su madre jamás la habría dejado sin hogar. Jamás. Antes de que pudiera pedirle explicaciones, Rodrigo miró hacia la salida del cementerio. Y sin decir una palabra más, comenzó a caminar. Estela lo siguió con la mirada, incrédula, viendo cómo él se alejaba cada vez más. Rodrigo, espérame. Su voz se quebró. Él no se detuvo. Ni una vez. El sonido del motor del coche fue la confirmación del abandono. El vehículo arrancó bruscamente, levantando polvo, y desapareció por el camino principal. Estela quedó allí, paralizada, mientras las últimas dos personas que quedaban en el cementerio se marchaban sin siquiera mirarla.
No tenía cartera. No tenía móvil. No tenía dinero. No tenía forma de volver a casa. Nada. Solo la lápida recién cubierta y un vacío tan profundo que parecía un pozo sin fin. Dio unos pasos tambaleantes hacia la salida del cementerio, pero el viento la obligó a detenerse. Se abrazó a sí misma, tratando de contener el temblor que se extendía por su cuerpo. Caminó unos metros hasta la carretera, donde el sonido de los coches pasando a gran velocidad la hacía sentir todavía más insignificante. Respiró hondo y, con un nudo en el estómago, comenzó a andar. 10 kilómetros a pie, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. 10 kilómetros hora. 10 kilómetros con el dolor clavado en la garganta. Ningún coche redujo la velocidad. Ninguno bajó la ventanilla. Algunos la miraron con lástima, otros con indiferencia. Ella solo seguía avanzando, arrastrando los pies, sin fuerzas, sin rumbo, sin esperanza. En un momento, las piernas se dieron y tuvo que apoyarse en un árbol seco a un costado de la carretera. Tenía la vista nublada y las manos entumecidas. Sintió que no iba a lograrlo. Y justo cuando estaba por rendirse, escuchó algo distinto. El sonido suave y uniforme de un motor acercándose, pero no un motor cualquiera. Era un motor caro. Potente. Perfectamente calibrado. Un coche negro, enorme y brillante, se detuvo exactamente frente a ella. No frenó bruscamente. No derrapó. Simplemente se detuvo como si la hubiera estado buscando. La ventanilla del conductor comenzó a descender lentamente. Estela retrocedió un paso, asustada. No tenía fuerzas ni para huir ni para defenderse. Pero su nombre salió de la boca del hombre que estaba al volante como una llave que abría de golpe todas las puertas del pasado. Señora Estela Álvarez. Qué suerte encontrarla. La voz era grave, cálida, conocida y desconocida al mismo tiempo. El hombre salió del coche. Era alto, vestido con un traje oscuro impecable, con ojos profundamente atentos. Caminó hacia ella sin prisa, sin invadir su espacio, sin gestos bruscos. Tenía una expresión de respeto, pero también de urgencia, como si supiera exactamente por lo que estaba pasando. Estela dio un paso atrás, temblorosa. ¿Quién es usted? El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como una señal de cortesía. Mi nombre es Julián Ortega. Su madre me salvó la vida hace muchos años. Y hoy es mi turno de ayudarla a usted. Estela sintió que el corazón se le detenía un instante. No entendía nada. No sabía quién era ese hombre ni qué relación había entre él y su madre. ¿Cómo que mi madre lo salvó? ¿Qué dice? Julián respiró hondo. Hay cosas que usted no sabe. Y es momento de que las sepa. Suba al coche. Está temblando. No la voy a dejar sola aquí. Instintivamente, Estela miró hacia la carretera, hacia la nada, hacia ese largo camino que ya no podía recorrer. Luego miró a Julián. Algo en él, quizá la forma en que pronunciaba su nombre, o el modo en que la observaba sin juzgarla, despertó una chispa de confianza. Una chispa mínima, pero suficiente para dar un paso hacia la puerta del auto. Julián la abrió, la ayudó a sentarse y cubrió sus hombros con su chaqueta. El interior del vehículo era cálido y olía a cuero limpio. Estela cerró los ojos y sintió que la tensión acumulada comenzaba a disolverse en pequeñas grietas dolorosas. Cuando Julián se sentó al volante y puso el coche en marcha, ella apoyó la cabeza en el respaldo. Estaba agotada. No sabía si llorar, gritar o dormir. Solo sabía que su vida acababa de romperse en 1000 pedazos en cuestión de horas. Y, aún así, ese hombre desconocido la miraba como si supiera exactamente qué hacer con cada uno de esos fragmentos. La carretera se extendía frente a ellos, larga y silenciosa, mientras él añadía en voz baja una frase que Estela jamás olvidaría. Su madre confió en mí cuando nadie más lo hizo. Y ahora, ya no está para protegerla. Así que yo cumpliré su promesa. A Estela le tembló el corazón. No sabía si creerle. No sabía si podía confiar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente sola. Y fue en ese instante, con las luces del coche iluminando la noche, cuando comprendió que ese encuentro no era casualidad. Era el inicio de una verdad que llevaba años enterrada. Estela apretó los dedos contra sus propias rodillas.
Sentía el frío del anochecer aferrándose a su ropa húmeda, pero en el interior del coche comenzaba a percibirse una calidez distinta. No era solo la calefacción, era algo más profundo. Una sensación extraña, como si el universo, después de haberle quitado todo, le estuviera entregando una pieza olvidada. Julián conducía en silencio, atento a la carretera, con las manos firmes en el volante. Cada tanto la miraba de reojo, con una mezcla de respeto y cierta melancolía. Pasaron varios minutos sin hablar, hasta que ella, con voz casi apagada, preguntó lo que la había estado quemando por dentro desde que él apareció. ¿Qué quiso decir con que mi mamá le salvó la vida? Julián no respondió de inmediato. Bajó un poco la velocidad, tomó un desvío hacia una zona residencial más arbolada, donde las casas eran grandes y discretas, protegidas por muros elegantes. A su derecha, un portón automático se abrió lentamente, permitiéndoles el paso. Voy a explicártelo todo, Estela. Pero antes quiero que entres en calor, te alimentes y descanses un poco. Has pasado por demasiado hoy. Ella quiso insistir, pero la voz le temblaba y sentía que las fuerzas no le alcanzaban ni para protestar. Julián estacionó frente a una casa de líneas sobrias, de ladrillo oscuro y ventanas amplias. Era elegante sin ostentar, y rodeada de árboles altos que la hacían casi invisible desde la calle. Cuando entraron, el aire olía a café recién hecho y madera antigua. La iluminación era tenue y acogedora. Julián le ofreció un abrigo limpio y la llevó hasta un salón amplio con chimenea. A los pocos segundos, apareció una mujer joven, de cabello corto, expresión seria y mirada afilada. Llevaba una blusa blanca y un pantalón oscuro, parecía lista para discutir cualquier contrato en cualquier tribunal. Lía, dijo Julián, esta es Estela Álvarez. La hija de Ana. La mujer que te conté. La joven asintió sin una sonrisa. Mucho gusto. Mi padre me habló de usted. Le tiende la mano con firmeza. Soy abogada. Estela sintió que debía disculparse por estar en ese estado, pero Lía no le dio tiempo. ¿Puedo preparar algo caliente? ¿Café? ¿Sopa? Mi padre no tiene la costumbre de traer extraños a casa, así que si la trajo, es por algo importante. Usted no es una carga. Siéntese. Estela se dejó caer en un sillón mullido. Por primera vez desde la mañana, cerró los ojos sin temor. Cuando los abrió, Julián estaba sirviéndole un café, y Lía ya no estaba. La lluvia comenzó a golpear los ventanales, creando un ritmo hipnótico. Ahora sí, dijo Julián, sentándose frente a ella. Estela, tu madre no solo era bibliotecaria. Era una mujer que veía más allá de lo evidente. Hace 33 años, cuando yo era apenas un joven vagabundo, recién salido del centro de menores, nadie me miraba dos veces. Me alimentaba de lo que encontraba en la basura. Dormía en cajeros automáticos. Y un día, por puro instinto, me escondí de la policía en una biblioteca pública. Fue ahí donde conocí a tu madre. Estela lo miró con los ojos muy abiertos. Julián bajó la voz. Ella me encontró durmiendo entre los estantes, cubierto de periódicos. No llamó a la policía. Me dio un sándwich, una manta y me dejó quedarme hasta que cerrara. Lo hizo durante semanas. Yo era un chico asustado, con antecedentes, sin futuro. Y aún así, ella creyó en mí. Más de lo que creí yo mismo. Un nudo comenzó a formarse en la garganta de Estela. Julián siguió. Cuando me enfermé, ella me llevó a un médico. Y cuando me recuperé, me dio todos sus ahorros para que pudiera alquilar un cuarto, pagar una capacitación técnica y comenzar una nueva vida. Era todo lo que tenía. Dijo que no necesitaba que le devolviera nada, solo me pidió una promesa. Estela sabía la respuesta antes de oírla. Que cuidarías de mí si algún día lo necesitaba. Julián asintió. Tu madre me lo dijo con esa calma que tenía. Me miró a los ojos y dijo, si algún día ves a mi hija en problemas, protégela. Pase lo que pase. Y ahora estás aquí. Te vi en el cementerio. Vi cómo ese hombre se alejaba de ti con una sonrisa y supe que el momento había llegado. La taza de café temblaba entre las manos de Estela. Ella siempre me dijo que esos ahorros se perdieron en los 90. Que los perdieron con la inflación. Julián negó con la cabeza. No, Estela. Ella los usó para salvarme. Tu padre nunca lo supo.
Fue su secreto. No quería que nadie supiera que ayudaba a alguien como yo. Y tampoco quiso que tú crecieras con resentimiento. Lo hizo por convicción, no por recompensa. Estela sintió que el piso bajo sus pies se movía. Todo lo que creía saber sobre su madre, sobre su historia familiar, estaba lleno de huecos que comenzaban a iluminarse. Yo no sé qué decir. Julián le puso una mano en el hombro. No tienes que decir nada. Solo prométeme que no vas a rendirte. Porque tú no mereces todo lo que te han hecho. En ese momento, Lía regresó con una bandeja. Una sopa humeante, pan tostado, y una mirada más cálida que antes. Mientras cenaban, Estela compartió, entre pausas y lágrimas, lo que había ocurrido ese día. El entierro. Las palabras de Rodrigo. La supuesta donación. Lía, que hasta entonces había escuchado en silencio, levantó una ceja. ¿Dijo que tu madre firmó la casa a su nombre hace un mes? Sí. Y mostró unos papeles. Dijo que era legal. Lía dejó la cuchara a un lado. Si tu madre estaba enferma en ese momento, cualquier documento firmado puede ser impugnado. Especialmente si hay sospechas de presión o falsificación. ¿Tienes una copia del documento? No. Él lo mostró y se lo guardó. Lía se puso de pie. Necesito el nombre del notario. O una imagen del papel. Algo. Puedo pedir a unos contactos del juzgado que busquen si hay algo registrado. Esto apesta, Estela. ¿Sabes qué es lo más grave? ¿Qué? Lía la miró con firmeza. Que hay un testigo. Siempre hay un testigo obligatorio en este tipo de trámites. Y si ese testigo es alguien cercano, hay mucho que puede investigarse. Estela bajó la mirada. Entonces recordó algo. Rodrigo mencionó que alguien firmó con él. Dijo algo como no estás sola, tu familia lo sabe. Lía frunció el ceño. ¿Quién? ¿Tienes sospechas? Estela dudó, pero luego su voz salió, clara y rota. Mi tía. Rosa Elena. Ella era la hermana mayor de mi madre. Siempre decía que Rodrigo era un buen hombre. Y últimamente, la notaba distante. Lía se cruzó de brazos. Vamos a averiguar si su nombre figura como testigo. Si es así, no solo te traicionó Rodrigo. También lo hizo tu sangre. La sopa ya estaba fría. El fuego de la chimenea se reflejaba en los ojos húmedos de Estela. No quiero venganza, murmuró. Solo quiero saber la verdad. Julián la miró con un respeto que pocas veces había sentido en su vida. Buscar justicia no es venganza. Es dignidad. Y si tu madre te protegió aún después de irse, lo mínimo que puedes hacer es no dejar que su voluntad sea manipulada. Esa noche, Estela durmió en una habitación amplia, con sábanas limpias y el silencio acogedor de un hogar donde no se grita, donde nadie menosprecia tu dolor. En la mesita había una libreta y un bolígrafo. No sabía quién lo había puesto, pero supo qué hacer con ellos. Escribió. No una carta. No una lista de quejas. Escribió lo que recordaba de su madre. Las tardes leyendo juntas. Las cartas guardadas en una caja. Los refranes que repetía. Su forma de decir tranquila, todo se acomoda. Al despertar, la luz se filtraba entre las cortinas. En la cocina, Lía ya estaba al teléfono. Julián preparaba café. Estela bajó en silencio, con el corazón un poco menos pesado. Lía colgó, la miró y dijo con una sonrisa seca. Tenemos algo. El documento existe. Está registrado. La donación fue firmada hace 5 semanas. Y la testigo fue Rosa Elena, con su número de identificación completo. Estela se apoyó en la pared. El impacto fue como un golpe en el pecho. Mi madre aún vivía. Apenas podía moverse. ¿Cómo firmó eso? Julián intervino. Esa es la pregunta. Y ahí está la clave. Si logramos demostrar que no estaba en condiciones, podemos revocar todo. Estela se sentó, con las manos apretadas sobre el regazo. Mi tía siempre decía que no tenía nada. Que vivía con lo justo. Y ahora esto. Lía le tendió una hoja impresa. Ahí está su firma. Y en 3 días, tenemos una cita con un especialista en grafotecnia.
Puede ayudarnos a analizar si esa firma fue falsificada. Estela alzó la vista. ¿Y si es su firma? ¿Y si mi madre realmente? Lía se agachó a su altura. Tu madre dejó todo para ti. No lo hizo para premiar a un hombre como Rodrigo. Nadie cede su casa a quien humilla a su hija. Lo que ocurrió fue una trampa. Y vamos a destaparla. Julián sirvió las tazas. Estela las miró. No sabía qué era más increíble, si el hecho de estar en una casa segura después del infierno vivido, o el hecho de que dos desconocidos estuvieran haciendo más por ella en 24 horas que su propio marido en años. Esa mañana, por primera vez, tuvo una certeza. Si la verdad estaba oculta, estaba más cerca que nunca. Y esa verdad dolería, pero también liberaría. Porque había deudas que solo el pasado podía saldar. Y estaba lista para cobrar lo que le fue arrebatado. Aunque la verdad la partiera en 1000 pedazos. Estela se vistió sin prisa, como si con cada prenda colocada sellara una decisión irreversible. Se miró al espejo. El rostro que la devolvía la mirada no era el de la mujer frágil que había sido arrastrada fuera del cementerio sin dinero ni rumbo. Ahora sus ojos tenían fuego. Dolor, sí, pero también fuego. Bajó las escaleras del hogar de Julián con paso firme. Lía ya estaba lista. Sostenía un portafolio negro y una expresión que no dejaba espacio para dudas. Julián, desde la cocina, les deseó suerte con un simple movimiento de cabeza. No hizo falta más. Aquel día no era para discursos, sino para verdades. El trayecto hacia la notaría fue silencioso. El coche cruzaba avenidas bulliciosas, pero dentro del vehículo todo era contención. Estela observaba por la ventana como si la ciudad fuera un escenario que de pronto le resultaba ajeno. Lía aparcó frente a un edificio blanco, sobrio, con letras doradas que anunciaban, Notaría Pública Ramírez y Asociados. Entraron juntas. La recepcionista, una mujer de gesto indiferente, apenas levantó la vista. Estela dio su nombre. Lía mostró su credencial de abogada. Dijeron que venían a consultar el documento de donación firmado por Ana Julia Álvarez, madre de Estela. La mujer tecleó en la computadora y luego frunció el ceño. Ese archivo está en proceso de resguardo. No es accesible sin una orden formal. Lía se apoyó ligeramente en el escritorio. Solo queremos verlo. No sacar copias. Una revisión rápida. Estamos hablando de un documento que ha cambiado la propiedad de un bien a favor de un tercero, y la heredera directa ni siquiera ha sido informada. Es una irregularidad. La recepcionista no respondió de inmediato. Solo repitió, mecánicamente, necesita una orden judicial. Estela sintió la frustración crecer como una ola oscura. Pero justo cuando Lía se preparaba para insistir, la puerta lateral del pasillo se abrió. Una figura conocida apareció. Rosa Elena. Su tía. Vestida con un abrigo gris claro, gafas oscuras en la cabeza, y un bolso pequeño colgando del hombro. Se detuvo en seco al verlas. Estela no supo si su reacción fue de sorpresa, de culpa o de rabia. Pero algo en la expresión de su tía cambió. Perdió color. Bajó la mirada. Intentó girar sobre sus talones. Estela reaccionó de inmediato. Tía. Rosa Elena se detuvo. Se giró lentamente. Ah, Estela. No sabía ¿qué haces aquí? Lía intervino. La pregunta es, ¿usted qué hace aquí, señora? La voz de la abogada no tenía volumen alto, pero cada palabra pesaba. Vine por unos papeles. Cosas de la pensión. ¿En esta notaría? ¿La misma donde se firmó la donación de la propiedad de su hermana? Rosa Elena tragó saliva. Estela avanzó unos pasos. ¿Tú sabías, tía? ¿Tú fuiste testigo? Rosa Elena entrecerró los ojos. ¿Y si lo fui? ¿Qué? ¿Me vas a juzgar por firmar un documento legal? Tu madre me pidió que lo hiciera. ¿En qué estado estaba mi madre cuando firmó? ¿Podía caminar? ¿Podía escribir? ¿Sabía siquiera lo que estaba firmando? Su tía ya no se esforzaba en disimular. Estaba molesta, incómoda. Eso tendrías que haberlo pensado antes, Estela. Antes de dejarla sola tanto tiempo. Lía dio un paso adelante, con el teléfono en la mano.
Ya tenemos acceso a la copia. Mis contactos han enviado la imagen. Está aquí. Su voz sonaba como un veredicto. Y usted, señora Rosa Elena, firmó como testigo. Certificó que Ana Julia Álvarez estaba lúcida, consciente, y actuando por voluntad propia. ¿Puede sostener eso hoy, frente a su sobrina? Rosa Elena la miró con ojos brillosos. Durante unos segundos, no dijo nada. Luego, con voz temblorosa, murmuró, no todo es tan blanco o negro como ustedes creen. Estela se acercó más. Su voz no era agresiva, pero sí cargada de una tristeza que pesaba más que el reproche. ¿Por qué hiciste eso, tía? ¿Por qué firmaste algo que sabías que me iba a destruir? Tu madre me lo pidió. Así lo quiso. Rodrigo estaba con ella cada día. Tú apenas venías. Ella creía que él era el único que la cuidaba. Estela retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Eso no era verdad. Su madre jamás habría confiado en Rodrigo más que en ella. Pero no podía demostrarlo. No aún. Lía la tomó del brazo. Vámonos. Esta mujer no va a decir más. Rosa Elena bajó la cabeza. Mientras salían, Estela volvió a mirar atrás. Su tía no levantó la vista ni una sola vez. Como si mirarla de frente implicara derrumbarse. Como si sostener la mirada de su sobrina fuera firmar una sentencia moral que no estaba lista para asumir. Al llegar a casa de Julián, Estela estaba en silencio. El portón se cerró tras ellas. Entró al salón sin saludar. Fue directo a una caja de madera que su madre le había dejado cuando cumplió 25. Una de esas cajas antiguas que se usaban para guardar cartas y recuerdos. La había tenido siempre, pero nunca la revisó con detalle. Aquella noche, se arrodilló frente a ella, con las manos temblorosas, y comenzó a abrir compartimento por compartimento. Lía observaba desde el sofá sin intervenir. Sabía que había momentos en los que lo único que podía hacerse era esperar. Estela sacó fotografías, cartas viejas, recortes de periódicos, tarjetas de cumpleaños. Todo impregnado del aroma de otra época. Pero justo debajo de una tela bordada encontró algo extraño. Un sobre cerrado con su nombre escrito a mano. Estela. Nada más. Lo abrió con delicadeza. Dentro, un trozo de papel doblado varias veces. Al desplegarlo, leyó una sola frase, escrita con la letra firme de su madre. No confíes en las paredes. El aire se volvió denso. Lía se acercó lentamente. ¿Qué es eso? Estela no respondió. Sacó otro objeto del sobre. Un llavín pequeño, antiguo, de metal oscuro, con una forma que no reconocía. Lo sostuvo entre los dedos como si fuera algo sagrado. Lía lo observó. ¿De qué es ese llavín? No lo sé. Nunca lo había visto. ¿Y esa frase? No confíes en las paredes. Puede ser literal. ¿Tu madre escondía cosas? Estela recordó de pronto una escena de su infancia. Tenía 7 años. Su madre martillaba una pared del dormitorio, diciendo que quería colgar un cuadro. Pero nunca colgó nada allí. Y esa pared siempre sonaba diferente cuando la golpeaban. Era hueca. Su corazón se aceleró. El departamento. Tal vez hay algo en las paredes. Algo que ella dejó para mí. Algo que no quería que Rodrigo encontrara. Julián entró en ese momento. Vio la escena, la caja abierta, la nota, el llavín. No preguntó. Solo se acercó y se sentó junto a ellas. Estela lo miró con los ojos abiertos como faros en la niebla. Tengo que volver al departamento. Julián negó con la cabeza. No puedes. Rodrigo cambió las cerraduras. No podrás entrar. Tiene cámaras ahora. Lo convirtió en su fortaleza. Lía intervino. ¿Y si vamos con un notario? ¿Con una orden? No serviría. Él tiene los papeles. Y legalmente, hasta que se demuestre lo contrario, es el propietario. Julián frunció el ceño. Pero si hay algo dentro de esa pared, algo que pueda demostrar que el documento fue fraudulento, entonces sí. Podríamos revertir todo. Estela se puso de pie. Lo voy a hacer.
No me importa si tengo que entrar por la ventana. Ese llavín tiene un propósito. Y no voy a quedarme sentada mientras destruyen todo lo que mi madre quiso proteger. Lía la miró con respeto. Era la primera vez que la veía tan determinada. Estás cambiando, Estela. Ya no eres la mujer del cementerio. Estela respiró profundo. Esa mujer murió junto a mi madre. Lo que queda de mí es otra cosa. Algo que Rodrigo y mi tía van a conocer muy pronto. Esa noche no durmió. Se sentó en la cama, con el llavín colgando de una cadena alrededor de su cuello. Releyó la nota de su madre al menos 20 veces. Cada vez que lo hacía, una emoción distinta la recorría. Miedo, nostalgia, ira, fuerza. Y debajo de todo eso, algo nuevo. Fe. Una fe nacida no en la religión, sino en el amor incondicional de una madre que, aun en su debilidad, había dejado pistas. Porque sabía. Porque lo había presentido. Porque había vivido rodeada de hipocresía y aprendió a esconder sus verdades en lugares donde solo su hija las buscaría. Al amanecer, se puso de pie. La ciudad comenzaba a moverse más allá de los ventanales. Tomó su bolso, guardó el llavín en el bolsillo interior, y caminó hacia la cocina donde Lía ya preparaba café. Julián leía el periódico. Ninguno preguntó a dónde iba. Ella solo dijo, voy a buscar una copia de la llave vieja. Puede que Rodrigo haya cambiado la cerradura, pero sé algo. Mi madre nunca confió del todo en él. Y siempre dejaba un duplicado de cada cosa importante. Julián la miró a los ojos. ¿Estás lista para lo que puedas encontrar? Estela asintió. No tengo miedo. Solo tengo una deuda que saldar con la mujer que me enseñó a resistir. Y si la verdad está escondida detrás de una pared, juro que la derrumbaré con mis propias manos. Porque ya no tengo nada que perder. Y eso me hace más peligrosa de lo que nunca he sido. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando el coche negro de Julián se detuvo sin hacer ruido frente al edificio. La calle estaba desierta, solo el murmullo lejano del tráfico nocturno se colaba entre los árboles. Estela bajó con la chaqueta cerrada hasta el cuello, el rostro cubierto por la sombra de una gorra prestada y una linterna pequeña en el bolsillo. La llave colgaba de su cuello como un amuleto. Habían esperado este momento durante 2 días. Rodrigo había salido de viaje por negocios, según lo publicado en sus redes sociales. El departamento estaba desocupado. Era la oportunidad perfecta para entrar y buscar lo que su madre le había dejado. Julián la acompañó hasta el acceso lateral del edificio. Ambos conocían bien el sistema. La entrada de servicio, donde los porteros apenas vigilaban. Un código numérico que Estela aún recordaba. Las huellas de su madre aún estaban presentes en cada rincón del edificio. Entraron sin hacer ruido, con pasos calculados, evitando las cámaras. Subieron por las escaleras hasta el 3er piso. Frente a la puerta, Estela sacó el llavín. El corazón le latía con una fuerza descomunal. Insertó la llave. Encajó. Giró. Un chasquido seco. Abrió. La puerta cedió sin resistencia. El departamento estaba sumido en una oscuridad densa, pero familiar. Estela encendió la linterna. Todo olía distinto. Como si el alma del lugar hubiera sido barrida. Los muebles eran los mismos, pero los cuadros habían desaparecido, los libros de su madre también. Rodrigo había vaciado la esencia del hogar. Caminó hacia el dormitorio de su madre. La habitación estaba tal como la recordaba, pero más vacía, más hueca. Julián cerró la puerta tras ellos. No hablaron. Solo siguieron el recuerdo. Estela caminó hasta la pared donde su madre había querido colgar un cuadro que nunca existió. Golpeó suavemente con los nudillos. Sonaba hueco. Se arrodilló. Retiró una rejilla antigua de ventilación. Detrás, una placa de yeso mal ajustada. Julián se agachó con ella. Con una espátula, retiró los bordes. Y ahí estaba. Una pequeña caja metálica, oxidada por el tiempo, pero intacta. Estela la sostuvo entre las manos. Estaba cerrada con un mecanismo sencillo, y al abrirla, se encontró con un único documento. Una hoja gruesa, amarillenta, firmada por su madre y por Rosa Elena. Era un contrato.
un arriendo de una caja de seguridad en el Banco Nacional del Centro. Estela se quedó helada. Fechado 2 meses antes del diagnóstico final de su madre. 2 firmas. 2 mujeres. Una caja bancaria. Julián le quitó con delicadeza el documento de las manos. Esto no es solo un papel. Es una pista directa a algo que tu madre no quiso dejar en manos de nadie. Ni siquiera de ti. ¿Por qué Rosa Elena firmaría algo así con ella? ¿Por qué no me dijo nada? Tal vez fue obligada, o tal vez también guardaba un secreto. Y ahora tú eres la única que puede abrir esa caja. Estela guardó el documento en su bolso. Revisaron el compartimento por si había algo más, pero solo encontraron polvo y clavos sueltos. La caja había sido escondida con un propósito muy específico. Solo el contenido de la caja del banco revelaría cuál. De pronto, un sonido metálico lo sobresaltó. Un clic. La cerradura. Julián apagó la linterna. Estela contuvo el aliento. La puerta se abrió con violencia. Rodrigo irrumpió, borracho y furioso, con los ojos desorbitados. ¿Qué estás haciendo aquí, ladrona? Estela retrocedió. Rodrigo la señaló con el dedo tembloroso. Te estás robando. Eso es allanamiento. Llamaré a la policía. Te estás loca. No estoy robando nada. Este es el departamento donde crecí. Donde viví con mi madre. Y lo abriste con una llave que no es tuya. Te estás enferma. Julián se interpuso. Baje la voz. Ella no ha tocado nada suyo. Solo recuperó un objeto personal. Rodrigo se abalanzó hacia él. ¿Y tú quién demonios te crees? ¿Su nuevo amante? ¿El salvador de las viudas? Estela se interpuso. No me toques. Rodrigo sacó su teléfono y marcó. Policía. Departamento 3C. Mi exmujer acaba de irrumpir en mi propiedad con un desconocido. Intentan llevarse documentos. Estoy en peligro. Necesito que vengan. Colgó y sonrió. ¿Creías que podías entrar aquí como si nada? Ya no tienes derechos. Este lugar es mío. Tú lo quitaste todo. Ella tenía cáncer y tú la manipulaste. La hiciste firmar papeles cuando ya no podía valerse sola. Rodrigo se encogió de hombros. Lo legal es lo legal. Y tú no tienes nada. Solo un documento viejo. Ni siquiera sabes lo que hay en esa caja. Estela lo miró con rabia. No necesito saberlo. Solo sé que mi madre confió más en una pared que en ti. Eso lo dice todo. Rodrigo se acercó peligrosamente. La rabia le torcía el rostro. Estás enferma. Siempre lo has estado. ¿Quieres saber por qué tu madre nunca te dejó nada? Porque no confiaba en ti. Porque eras débil. Porque eras un fracaso. Julián lo empujó con fuerza. Oh, basta. No digas una palabra más. Las luces de la patrulla iluminaron el pasillo del edificio. Puertas vecinas comenzaron a abrirse. Los vecinos curiosos asomaban. En segundos, 2 agentes tocaron la puerta. Rodrigo los recibió como una víctima. Aquí están. Entraron sin permiso. El portero no los vio. Violaron propiedad privada. Uno de los policías miró a Estela. ¿Tiene prueba de que este lugar le pertenece? Estela sacó la copia del contrato bancario. Solo vine a recuperar esto. No toqué nada más. El agente leyó el documento. Esto no prueba que usted viva aquí. Ni que tenga derecho a entrar. Rodrigo infló el pecho. Quiero presentar cargos. Por allanamiento y tentativa de robo. El policía asintió. Señora, señor, los acompañaremos a la comisaría. Estela sintió que las piernas le flaqueaban. Julián intentó hablar. No es justo. Pero Estela lo detuvo. Está bien. Vamos. No tengo nada que esconder. Mientras descendían en el ascensor, Estela observó su reflejo en las paredes metálicas. No era solo una detenida. Era una mujer con una verdad enterrada, con un legado oculto que la estaba llamando. En la comisaría, los separaron. A Julián le tomaron declaración. A ella,
Le hicieron firmar un acta. Rodrigo paseaba por el pasillo como un conquistador. Sonreía con satisfacción. La escena estaba armada a su favor. Una oficial joven se acercó a Estela. ¿Ese documento que usted traía está relacionado con un litigio por herencia? Estela asintió. Entonces guárdelo bien. Porque si demuestra que ese contenido le pertenece, este incidente puede jugarle en contra o a su favor. Todo depende de lo que haya en esa caja. Estela fue liberada sin cargos por falta de pruebas. Pero el golpe mediático fue inmediato. Rodrigo, como era su costumbre, subió un video a sus redes. Se mostraba dolido, fingía lágrimas. Decía que su exmujer había irrumpido en su hogar, que estaba desequilibrada, que necesitaba ayuda psicológica. El video se hizo viral entre sus contactos. Julián la recibió en la salida de la comisaría. Le ofreció un abrigo, silencio y un café. Ella no dijo nada hasta que estuvieron de vuelta en casa. Lía los esperaba. Cuando vio la expresión de Estela, no preguntó nada. Solo dijo, tenemos que ir a ese banco. Si esa caja está activa, tiene que haber registro. Estela asintió. Por primera vez en su vida, no le importaba la vergüenza pública. Rodrigo podía llamarla lo que quisiera. Ella sabía lo que había visto. Sabía lo que había sentido cuando abrió la caja. Y sabía que la verdad estaba más cerca que nunca. Esa noche, Estela escribió una carta para su madre. No como una despedida, sino como una promesa. Le dijo que no se rendiría. Que estaba cansada de ser la buena. Que ahora lucharía. Que si había dejado algo en esa caja, lo encontraría. Y que haría justicia, aunque tuviera que arrastrarse por cada tribunal del país. Al terminar, dobló la carta y la puso bajo la almohada. Mañana iría al banco. Mañana, la caja de los secretos se abriría. Y la verdad, tendría nombre, fecha y firma. Y no habría mentira que pudiera taparla. Ni siquiera las de sangre. El amanecer llegó sin pedir permiso. La luz filtrada entre las cortinas fue lo primero que sintió Estela al abrir los ojos. Durante años había evitado la claridad matinal porque significaba enfrentar otra jornada de fingir que todo estaba bien. Pero esa mañana no tenía nada que ocultar. La verdad le esperaba, aunque fuera cruda, aunque doliera. Se incorporó lentamente, tomó la carta que había dejado bajo la almohada y la guardó en su bolso. Esa carta no era una despedida. Era un recordatorio de su compromiso con la justicia. Lía ya la esperaba en la sala. Iba vestida con un traje negro, sobrio y elegante. Su expresión era seria. Sobre la mesa reposaba una carpeta de documentos legales. Julián servía café en silencio. La tensión era palpable, pero nadie hablaba de miedo. Había determinación en sus gestos, en la manera en que se miraban. Hoy abriremos esa caja, dijo Lía. El contrato está en regla, el banco confirmó la cita. Pero necesito decirte algo más antes de que salgamos. Estela se detuvo con la taza en la mano. Lía continuó. Aunque tú eres una de las firmantes de esa caja, la otra firma también tiene derecho a solicitar el acceso. Rosa Elena. Tu tía. Ella puede abrirla por su cuenta. Si se entera de que estás tras ese contenido, podría adelantarse. Estela frunció el ceño. ¿Estás segura? Absolutamente. Revisé el protocolo de cajas con un contacto en el juzgado. Cualquiera de las dos puede acceder. Si Rosa Elena quiere, puede vaciarla sin que te enteres. El corazón de Estela dio un vuelco. La ansiedad se transformó en urgencia. No podemos esperar, dijo. Hay que ir ahora. Juliana asintió y tomó las llaves. Pero antes, Lía la detuvo con la mirada. Estela, hay otra opción. Puedes enfrentarla. Ofrecerle abrirla juntas. Dividir lo que haya. Así evitaríamos una jugada sucia. Pero eso implica verla. Escucharla. Y confiar que no mienta. Estela dudó. Su relación con Rosa Elena siempre había sido distante, casi fría. Desde pequeña sintió que su tía la miraba como si le quitara algo. Pero también entendía que ir al banco sin avisarle podría detonar una guerra mayor. Voy a verla, dijo finalmente. Si puedo evitar una nueva batalla, lo intentaré. No por ella,
sino por mi madre. Julián la acompañó en el trayecto. Mientras conducía, Estela recordaba escenas borrosas de su infancia. Días en los que su madre y Rosa Elena reían como hermanas. Y otros donde apenas se dirigían la palabra. Siempre hubo algo oculto entre ellas. Algo no dicho. Como una herida que no cerraba. La casa de Rosa Elena seguía igual. Fachada antigua, pintura descascarada, un jardín mal cuidado. Estela bajó del auto y respiró hondo. Tocó el timbre. Una vez. 2 veces. Al tercer intento, la puerta se abrió. Rosa Elena apareció en bata, con el cabello recogido en un moño desordenado. Al verla, arqueó las cejas. Mira quién vino a revolver fantasmas. ¿Qué quieres ahora? Necesitamos hablar, tía. Es importante. ¿Otra vez con tus delirios? ¿No te bastó con hacer el ridículo en el cementerio, ahora vienes a darme clases de moral? Estela sostuvo la mirada. Vengo a proponerte algo. No vengo a pelear. Rosa Elena la dejó pasar con un bufido. Entraron al salón. La casa olía a humedad y alcanfor. Las cortinas cerradas, la televisión encendida sin sonido. Estela fue directa. Encontré un documento firmado por mi madre y por ti. Un contrato de arriendo de una caja de seguridad. Ya sé que tienes acceso. Rosa Elena no contestó, pero se tensó. Lía investigó y confirmamos que cualquiera de las dos puede abrirla. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Vengo a proponerte abrirla juntas. Ver lo que hay. Y si hay algo de valor, lo dividimos. 50 y 50. En silencio. Sin escándalos. Sin tribunales. Rosa Elena soltó una carcajada amarga. ¿Me estás ofreciendo un trato como si yo fuera una extraña? ¿Crees que me importa lo que diga ese papel? Estela no se inmutó. Sé que firmaste algo. Y si firmaste, sabías lo que se guardaba allí. O al menos, sabías que era importante. Quiero que lo hagamos bien. Por mi madre. Rosa Elena se puso de pie bruscamente. El rostro enrojecido. ¿Tu madre? Tu madre fue una santa solo para ti. Pero para mí, fue una hipócrita con alma de mártir. Siempre haciéndose la víctima, siempre mostrándose como la buena, la perfecta. ¿Y sabes qué? Me cansé. Me cansé de vivir en su sombra. De ver cómo todos la alababan mientras a mí me trataban como una fracasada. Estela apretó los puños. Nadie la obligó a firmar ese documento. Nadie la obligó a guardar secretos. Rosa Elena se acercó a ella con los ojos brillando de odio. ¿Quieres saber por qué firmé? Porque quise castigarla. Y a ti también. Porque tú lo tuviste todo, Estela. Una madre que te adoraba. Una casa, una vida, una educación. ¿Y yo? Yo fui siempre la segunda. Las obras. La hermana amargada. Tía, eso no es culpa mía. No lo es. Pero lo pagaste tú. Firmé ese contrato con gusto. Y si no abrí esa caja antes fue porque quería verte arrastrarte. Y mira que bien lo lograste. Te vi esposada, llorando, hecha pedazos. Fue delicioso. Estela sintió una punzada en el pecho. Nunca imaginó tanto odio acumulado. ¿Y ahora? ¿La vas a abrir? Rosa Elena sonrió con crueldad. No necesito abrir nada. Con saber que te desespera me basta. No lo hagas más difícil, tía. Mi madre te perdonó muchas cosas. Aún puedes demostrar que vales más que todo esto. Rosa Elena se giró y le dio la espalda. Vete. Antes de que diga algo que no pueda retractarme. Estela no se movió. No le rogué nada. Solo te ofrecí justicia. Lo que tú hagas con eso, es tu condena. Salió sin cerrar la puerta. En el auto, Julián esperaba sin preguntar. Lía recibió la llamada cuando apenas cruzaban la esquina. Rodrigo planea vender el edificio completo. Ya tiene contrato con una constructora. Van a demolerlo todo. Estela se quedó sin palabras. ¿Cuándo? Ya está firmado. Están esperando que la notaría libere unos papeles.
Lo hacen para liquidar lo que queda. Rodrigo está desesperado por desaparecer todo lo que tenga que ver con tu madre. Hay que abrir esa caja. Ahora. Julián giró el volante. El banco estaba a 15 minutos. En el trayecto, Estela sintió el peso de cada mentira. Su madre había muerto con una red de secretos atada al cuello. Su tía la había traicionado por celos. Rodrigo la había usado por codicia. Y ella estaba viva, dolida, pero despierta. Al llegar al banco, fueron recibidos por un gerente nervioso. Lía mostró los documentos. Él los revisó, hizo unas llamadas. Finalmente, los guió a una sala con paredes de acero. Detrás de una compuerta se encontraba la caja. El número 213B. Estela temblaba. Introdujo la llave. El clic fue sordo, pero definitivo. Abrió la compuerta. Dentro había un sobre marrón, grueso, sellado. Y un cuaderno de tapas negras. Estela lo tomó. En la portada, su nombre escrito a mano, Estela. Lo abrió con manos temblorosas. Era una carta extensa. De su madre. Donde le contaba todo. Desde cómo supo que Rodrigo la engañaba, hasta cómo Rosa Elena intentó chantajearla años atrás. Decía que no quería dejarla con rencores, pero sí con verdades. Que no podía protegerla para siempre, pero podía dejarle las armas para defenderse. El sobre contenía las pruebas de los fraudes de Rodrigo, movimientos de cuentas, copias de escrituras, grabaciones de conversaciones. También había una carta notariada donde su madre solicitaba, si algo le ocurría, que esas pruebas fueran entregadas al juzgado de familia. Y había una copia adicional del testamento original, donde dejaba el departamento a Estela. Salieron del banco sin decir palabra. Solo cuando estuvieron en el coche, Lía habló. Con esto, se cae toda la farsa. Rodrigo puede ir a juicio. Rosa Elena también. Julián se giró hacia Estela. ¿Qué quieres hacer? Estela respiró hondo. Luchar. Pero no por venganza. Por respeto. Por dignidad. Por mi madre. Y por mí. En su rostro ya no había miedo. Solo una fuerza serena. La de alguien que ha tocado fondo y ha decidido levantarse. Aunque eso signifique enfrentarse a quienes deberían haberla protegido. Aunque la sangre que corre por sus venas arda por la traición. Porque el amor, cuando es verdadero, no se deja pisotear. Se transforma en coraje. Y el coraje es la forma más pura de la justicia. Esa frase seguía resonando en la mente de Estela mientras se preparaba para la que sería, quizás, la conversación más difícil de su vida. Se colocó frente al espejo, se alisó el cabello con las palmas húmedas y se obligó a sostener su propia mirada. No iba a suplicar, pero tampoco iba a atacar. Necesitaba la verdad, no una victoria. Y si para eso debía enfrentarse de nuevo a la mujer que tantas veces la miró con desprecio, lo haría con la frente en alto. Julián la llevó hasta la casa de Rosa Elena. Durante el trayecto, nadie dijo palabra. Lía le había entregado un documento con el resumen jurídico del contenido hallado en la caja de seguridad abierta con su firma. Todo lo encontrado tenía fuerza probatoria. Pero sin la segunda caja, la que su tía podía abrir por su cuenta, no tendrían la pieza clave, el testamento actualizado. El definitivo. El único con validez legal completa. Estela descendió del vehículo con el estómago tenso. Tocó el timbre. Una vez. Otra. Y justo cuando pensaba que nadie respondería, la puerta se abrió. Rosa Elena estaba de pie, con una bata de casa diferente, pero con la misma expresión de desconfianza. ¿Vienes a seguir removiendo el pasado, no? No vengo a pelear, tía. Vengo a cerrar un ciclo. Y necesito que me ayudes. Rosa Elena resopló, cruzó los brazos. ¿Por qué habría de ayudarte? Porque tú también firmaste ese contrato con mamá. Y si no abrimos esa caja ahora, Rodrigo va a vender el edificio. Va a borrar todo. Tú fuiste testigo de lo que mi madre quiso proteger. Si hay algo ahí, tú puedes impedir que desaparezca. Rosa Elena bajó la mirada. Se notaba tensa, pero no violenta. ¿Y qué quieres de mí? Que vengas al banco. Conmigo. Que la abramos juntas. Solo una vez.
Te prometo que no voy a gritar, no voy a reclamarte nada. Solo quiero saber la verdad. La tía la observó durante varios segundos. Luego giró sobre sus talones y entró. Estela no se atrevió a moverse. A los pocos minutos, Rosa Elena volvió con un abrigo sobre los hombros y un pequeño llavero en la mano. Esto no lo hago por ti, aclaró. Lo hago por ella. Porque si de verdad me dejó algo, quiero saberlo con mis propios ojos. En el banco los esperaba el mismo gerente del día anterior. Lía había hecho las gestiones necesarias para que todo estuviera listo. La sala de seguridad tenía un ambiente gélido, casi ceremonial. 2 cámaras de vigilancia grababan todo. Había un notario presente, por petición expresa de Estela, para que todo quedara registrado. Rosa Elena alzó la ceja al verlo. No confías en mí. No se trata de eso. Se trata de dejar constancia. Por si alguien intenta desaparecer esto más tarde. El notario les pidió identificaciones. Verificó las llaves. Las cámaras comenzaron a grabar. Estela giró la suya. Rosa Elena hizo lo mismo. El clic metálico sonó como un disparo en la habitación. La compuerta se abrió. Dentro, había una caja negra, rectangular, con una cerradura simple. Rosa Elena se adelantó, la tomó entre sus manos, y por un momento dudó. La miró Estela, y sin decir palabra, le entregó la caja. Hazlo tú. Ya estoy cansada de guardar secretos. Estela abrió la caja con cuidado. Dentro había una carpeta gris, un sobremanila, y una pequeña memoria USB. Lía se acercó con guantes de algodón. Tomó la carpeta. Sacó los papeles. Uno por uno. En la portada, testamento. Firmado por su madre, 2 semanas antes de morir. Con fecha, con firma, con sello notarial. Una versión posterior al documento que Rodrigo había presentado para apropiarse del departamento. Y en el interior, se anulaba toda donación previa. Todo lo dejaba, sin ambigüedades, a Estela. El notario revisó la validez. Estaba completo. Lía sonrió. Este es el documento que lo cambia todo. Estela sintió las piernas temblar. Se apoyó en la mesa. Y el sobre tenía algo más. Lo abrió con cuidado. Dentro, varias fotografías, su madre en el hospital, con una libreta en las manos. Y detrás de una de las fotos, una carta. Escrita con la letra temblorosa de los últimos días. Si estás leyendo esto, es porque ganaste. Porque no te dejaste destruir. Porque resististe. No confíes en Rodrigo. Me amenazó. Dijo que si no firmaba la donación, haría público algo que no era cierto. Me chantajeó con una mentira. Pero yo confié en ti. Siempre confié en ti. Lía insertó la memoria USB en su portátil. En la pantalla apareció la imagen de su madre, sentada en una habitación con la bata del hospital. El video comenzó a reproducirse. Su voz, aunque débil, era firme. Sé que este video podría no ser visto nunca. Pero si llega a tus manos, hija, quiero que sepas algo. Rodrigo no es quien dice ser. Me presionó. Me amenazó con inventar una historia. Quiso arrebatarte lo que es tuyo. Me dio miedo que te hiciera daño. Por eso fingí que había perdido los ahorros, por eso firmé cosas que no entendía del todo. Pero también me aseguré de dejar pruebas. No pude protegerte mientras viví, pero quiero hacerlo ahora que ya no estoy. Eres más fuerte de lo que crees. No dejes que te roben el alma. El video terminó. En la sala, el silencio era total. El notario apagó la grabadora. Lía cerró el portátil con los ojos húmedos. Estela no podía moverse. Su madre la había protegido hasta el último aliento. Incluso cuando el miedo la había obligado a ceder, había dejado todo listo para que la verdad emergiera. Rosa Elena, por primera vez, no tenía palabras. Solo bajó la mirada. Tomó su bolso y se marchó sin decir adiós. En el estacionamiento, Estela se recostó sobre el auto. Julián la abrazó sin hablar. Lía caminó unos pasos más atrás, dando espacio. ¿Y ahora?, preguntó Julián. Ahora voy a vivir. No a sobrevivir. Voy a recuperar lo que me fue quitado.
pero no por rencor. Por justicia. Esa misma noche, Estela entregó los documentos al abogado de Lía. Se inició un proceso para anular la donación fraudulenta. Rodrigo fue notificado de la demanda por nulidad de actos jurídicos. La grabación, las cartas, el Nuevo Testamento y la denuncia de extorsión lo colocaban en una situación crítica. Intentó mover dinero. Escapar. Pero ya no tenía margen. Mientras tanto, Estela volvió a dormir en su antigua casa. No tenía muebles. Solo un colchón y un cuaderno con anotaciones de su madre. Cada línea era una semilla de fortaleza. Había palabras subrayadas: dignidad, amor, fe. Sentada en el suelo, entre paredes que ya no escondían secretos, Estela sintió, por primera vez en mucho tiempo, paz. No era el final. Ni el castigo de Rodrigo. Ni la confesión de su tía. Ni siquiera la revelación del testamento. El verdadero triunfo era interno. Era la recuperación de su voz, de su historia, de su poder. La herida seguía ahí, sí. Pero ahora tenía nombre. Fecha. Firma. Y el dolor, cuando se nombra, ya no puede manipularte. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de Julián. Hoy tienes que verte al espejo y sonreír. Porque la mujer que te observa venció al miedo. Y cuando se vence al miedo, todo es posible. Estela respondió con una sola palabra. Gracias. Y en ese momento, entendió que el amor verdadero, el que sí transforma, no siempre viene de quien duerme a tu lado. A veces viene de quien te levanta del suelo, de quien honra a tus muertos, de quien cree en ti cuando tú ya no puedes. Y ese amor, aunque no siempre termina en un beso, siempre deja una marca imborrable. Estela lo supo al despertar. El primer rayo de luz filtrándose por la ventana golpeó el suelo desnudo del departamento como si quisiera bautizarlo de nuevo. Se sentó en el borde del colchón, descalza, y dejó que el aire frío le recordara que seguía viva. Lo que había hecho su madre no era solo una prueba de amor. Era una promesa cumplida desde el silencio. Un acto de fe. Y ahora, le tocaba a ella honrar esa fe. Lía llegó temprano, con una carpeta gruesa bajo el brazo. El juicio estaba fijado para dentro de 3 semanas. Rodrigo ya había sido notificado y, como era de esperarse, respondió con una contrademanda absurda. Decía que Estela lo había manipulado emocionalmente, que su suegra lo odiaba sin razón, y que todo lo que ahora se decía era parte de una campaña para destruir su reputación. Incluso pidió medidas cautelares para que Estela no pudiera vivir en el departamento mientras se resolvía el proceso. Julián, que había observado todo desde la distancia respetuosa, tomó la palabra mientras tomaban café. Ese hombre no va a irse fácil. Tiene miedo. Sabe que ya no puede controlarte, y por eso se aferra a lo único que le queda, su mentira. Estela respiró hondo. No lo odio, Julián. Lo que siento por él es lástima. Y algo de vergüenza por mí. Por haber cerrado los ojos tantos años. Las semanas previas al juicio fueron como un corredor angosto sin ventanas. Las redes sociales empezaron a llenarse de rumores. Rodrigo filtró fotos privadas de Estela, mensajes sacados de contexto. Incluso inventó que su suegra había tenido problemas psiquiátricos en los últimos años. El daño moral era evidente, pero Estela se mantuvo firme. Se negó a caer en provocaciones. En lugar de eso, preparó su declaración con Lía, repasó fechas, nombres, actos, y ensayó frente al espejo el tono con el que hablaría. No sería la víctima. Sería la heredera legítima de una historia truncada. El día del juicio, el tribunal estaba lleno. Algunos medios habían logrado acceso por lo mediático del caso. Rodrigo entró acompañado de un abogado altanero y de una mujer joven que parecía más interesada en posar para las cámaras que en lo que ocurría en la sala. Estela llegó sola. Se sentó en la primera fila, los papeles ordenados, el cabello recogido, la voz contenida. La jueza, una mujer de rostro severo y mirada inquisitiva, pidió silencio. Se leyó primero la demanda. Luego la contrademanda. Luego comenzó la etapa de pruebas. La primera en declarar fue Lía, quien presentó el testamento original, la grabación, las cartas. La jueza examinó cada documento con detenimiento. Rodrigo murmuraba entre dientes, reía en voz baja, miraba el techo como si todo le pareciera un chiste.
Después fue el turno del notario que había legalizado el Nuevo Testamento. Confirmó que la señora Adela, madre de Estela, había llegado por voluntad propia, que llevaba consigo el documento anterior, que pidió modificarlo porque había sido presionada por un familiar político. Lo dijo sin titubeos. Estaba lúcida, orientada, y firmó con total conciencia. Rodrigo empezó a inquietarse. Se rascaba la nuca. Sus ojos buscaban alguna salida invisible. El golpe final vino con la declaración de Rosa Elena. Estela no sabía que ella asistiría. Había desaparecido desde que abrió la caja en el banco. Pero apareció. Subió al estrado con la cara más envejecida que nunca. Y temblando, confesó lo que nadie esperaba. Lo firmé todo. Fui testigo de esa donación. Y no porque tu hermana me lo pidiera, sino porque yo misma se lo ofrecí a Rodrigo. Tenía celos. Siempre creí que ella era la hija buena, la consentida, la que todos admiraban. Yo fui la que no terminó los estudios, la que nadie visitaba. Cuando Rodrigo me pidió ayuda para quitarle el departamento a Estela, acepté. No por él. Por mí. Por todo lo que había guardado en el pecho durante años. La sala entera quedó en silencio. La jueza la miró fijamente. ¿Se da cuenta de la gravedad de lo que acaba de admitir? Sí, señora jueza. Y estoy dispuesta a aceptar las consecuencias. Lo único que quiero es que esta historia termine. Porque esa mujer, mi hermana, merecía descansar en paz. Y no lo ha hecho. Porque la traicioné yo. Y por mi culpa, su hija casi pierde todo. La jueza pidió un receso. Los murmullos inundaron la sala. Rodrigo intentó hablar con su abogado, pero este se limitó a mirarlo como si supiera que ya no había nada que hacer. El fallo se leyó 1 hora después. En virtud de las pruebas, el tribunal declaraba nula la donación realizada por la señora Adela a Rodrigo Méndez, por haber sido hecha bajo coacción y por carecer de validez frente al testamento posterior debidamente registrado. Se restituía legalmente el inmueble a su heredera legítima, Estela Méndez Adela. Rodrigo lanzó una carcajada irónica, se levantó de su asiento y gritó que todo era una farsa. La jueza ordenó que lo retiraran. Mientras lo sacaban escoltado, Estela lo miró por última vez. No con odio. Ni con lástima. Sino con una compasión que lo desarmó por completo. Porque él nunca podría entender lo que ella había ganado. No solo era un techo. Era una raíz. Una memoria. Una redención. A la salida, Julián la abrazó. No dijo nada. Lía se acercó con los ojos brillantes. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Estela tardó unos segundos en responder. Voy a devolverle a esta casa su sentido. No como un recuerdo. Como una promesa. Las semanas siguientes fueron intensas. Pintó las paredes. Arregló las ventanas. Retiró lo poco que Rodrigo había dejado. Convirtió la habitación donde antes lloraba en una pequeña oficina. Y luego en un salón. Invitó a 3 mujeres del barrio, todas con historias similares. Una había sido despojada de su casa por su hermano, otra por su exmarido, otra por su propia madre. Les abrió la puerta. Les dio café. Les prestó libros. Les escuchó. A los pocos meses, nacía oficialmente el Centro de Apoyo a Mujeres Despojadas, con el lema, aquí no se mendiga amor. Se construye dignidad. La historia se hizo viral en redes sociales. Algunas revistas la entrevistaron. Recibió insultos. También recibió cartas de mujeres que lloraron leyéndola. Y en ese río de voces, Estela encontró un propósito que no sabía que necesitaba. Julián decidió volver a su ciudad. Le dio un último abrazo, con los ojos cargados de una ternura que no necesitaba explicaciones. Si algún día decides venir, solo tienes que llamar, dijo. Lía siguió su camino como abogada, ahora centrada en casos de violencia económica. Seguía visitando a Estela cada semana. Y juntas construyeron un espacio que ya no era de dolor, sino de transformación. Una noche, Estela encendió la luz del salón principal. El mismo donde su madre solía tomar té en silencio. Se sentó en el sofá desgastado. Tomó entre las manos la fotografía de su madre. Sonrió. Y susurró con voz firme, casi como una oración, te prometo que tu bondad no fue en vano.
y en ese instante, entendió algo más profundo que el rencor, más fuerte que el castigo, más nítido que la verdad, que la verdadera herencia no es un bien material. Es la fuerza invisible que una vida deja sembrada en otra. El eco que sigue resonando en quienes decidieron no romperse. El legado de una mujer que amó hasta el final, aunque la traicionaran. La herencia más pura. La del corazón. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.